Madridistas, estamos de vuelta con una nueva entrevista de RM Play Sessions. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Muy bien, pues ya que estamos de vuelta en una nueva semifinal de Champions League, te quiero preguntar un poco cuáles son las sensaciones dentro del equipo. Bueno, las sensaciones son las mejores posibles, ¿no? Hemos pasado sobre un rival muy difícil, estamos otra vez en semifinales. Bueno, tenemos los mejores sentimientos posibles, estamos todos muy confiantes y vamos a ver qué pasa ahora. Venimos de una semana muy intensa, Sí. con unos cuartos de finales de Champions tremendos Sí. Contra el Manchester City y con una remontada espectacular contra el Barça en el Bernabéu. ¿Cómo se siente el equipo y qué lectura saca después de unos partidos como estos de tanta intensidad? Bueno, la verdad, primero que fue una semana muy dura, muy difícil, pero estamos muy contentos y creo que esta alegría que sentimos ahora, luego nos olvidamos del cansancio, ya hoy entrenamos otra vez y bueno, pasar por el City fue muy difícil, hemos visto el segundo partido fue muy difícil, ahora contra el Barça también, donde tuvimos que remontar, pero bueno, fueron partidos especiales, fue una semana muy especial y ahora creo que es seguir así, seguir con esta mentalidad que podemos llegar muy lejos. Los encuentros contra el Bayern de Múnich son ya históricos para nosotros, para este club. ¿Qué recuerdos tienes tú de estos partidos contra el Bayern? Me recuerdo uno, siempre como aficionado, ¿no? Me recuerdo el gol de Cristiano ahí en Múnich, que mete por debajo de la barrera. El Real Madrid ha ganado, fue 0-4 ahí, ¿no? Dos de Cristiano y dos de Sergio Ramos. Ramos. Sí, Sí. correcto. Recuerdo un quiz contigo, Rodrigo tiene muy buena memoria Sí, para, sí. para todo esto. Como Ajá. aficionado no se ha perdido nada. Sí, me gustaba mucho ver todos los partidos y claro, me acuerdo muchas cosas. Obviamente va a ser un partido complicado, es decir, estamos en semifinales. ¿Qué cosas tenemos que hacer bien para sacar un resultado positivo de la ida? Yo creo que seguir con la mentalidad que tuvimos esta semana, ¿no? Contra el City y contra el Barça. Tenemos que tener la mentalidad fuerte, que es un partido difícil, es una semifinal de Champions contra un gran rival. Saber defender bien, que fue lo que nos ayudó ahí contra el City, porque defendemos muy bien. Y luego para atacar seguro que vamos a hacerlo bien, seguro que vamos a meter goles y creo que ahí está la clave. La Champions es un torneo que se te da especialmente bien, ¿no? Quiere decir, cuando tienes que jugar un partido de Champions hay algo en ti como que se activa o lo haces con una ilusión especial. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, no sé, siempre me pregunta eso, nunca sé explicar, pero sí que es diferente, es mi competición favorita. Me gusta mucho jugar los partidos, el ambiente que tiene durante toda la semana también me gusta mucho. Y bueno, no sé lo que pasa, pero siempre me da bien esta competición y quiero seguir así, que es muy especial para mí. Este año, esta temporada, además, has cambiado al dorsal número 11. Dorsal que llevó Ronaldo Nazario, Gareth Bale, es decir, jugadores de una categoría tremenda en el Real Madrid. ¿Por qué quisiste hacer este cambio y sientes más responsabilidad con ese número o es simplemente algo que te hacía ilusión? ¿Por qué? Bueno, era un número que estaba libre, era un número que me gusta y no tenía por qué no elegir a él. Y claro, como ha dicho, Ronaldo empezó con el 11, luego Gareth, Marco Asensio también. Bueno, me gustaba mucho el número y quería cambiar. Y sí que ahora tengo más responsabilidad con él. Se nota, ¿no? Cuando vas cambiando de dorsal y va creando más responsabilidad, va dando un paso adelante siempre. Y antes de pasar a las preguntas un poco más rápidas, te quiero preguntar si tienes alguna rutina en los partidos antes de saltar a campo. ¿Desde la mañana o no? Bueno, lo que tú consideras, o cuando llegas al estadio eres supersticioso, ¿hay algo que te pones primero la bota derecha o tal? O Sí, siempre pongo primero la bota derecha y las espineras también, siempre la derecha y solo. Y para entrar en campo también siempre con el pie derecho. Y solo, no hago muchas cosas también. Y a veces no me gusta cambiar muchas músicas. A veces escucho las mismas, si me da suerte un día, el otro día intento hacer lo mismo. Me gusta eso, apuntado, ¿eh? Para la siguiente pregunta, simplemente quiero que me contestes muy rápido lo que se te venga a la mente.
Vale, esas son difíciles. El mejor gol que tú recuerdes ver estando tú en un campo de fútbol como jugador. Ay, Un gol que te venga a la mente y digas, esto fue espectacular. yo creo uno de Karim contra, ahora no me acuerdo contra quién era. ¿Cómo fue? Yo creo que Marco pasa a él y luego él ya controla como regateando por arriba y tira de izquierda. Fue la liga, Fue- pero hace 2 años, pero... Cuando jugábamos En Di Stefano. Di Stefano. Sí, Sí, pero no me acuerdo no sé contra quién. pero sé de qué gol hablas. Un estadio en el que te guste jugar como visitante. El Camp Nou. Camp Nou. Vale, me gusta, me gusta. Si no hubiese sido futbolista, ¿qué te hubiera gustado hacer? Bueno, me gustaría hacer, no sé, algo radical así, o surfer o skatista, algo así. Vale, me gusta. Además hay muy buenos surfistas en Brasil. Sí, somos los mejores. ¿no? Ah, es posible, es posible. Kelly Slater no sé si irá lo mismo, pero... Bueno, este es otro caso, pero luego... ¿Qué te ves haciendo dentro de 10 años? Jugando todavía, ¿no? Sí. No, quiero estar jugando todavía y aquí en Madrid. Aquí en Madrid, me gusta, eso es. Esta va a ser un poquito diferente. Quiero que me digas un olor que digas, este olor me gusta. Yo te voy a decir uno porque el otro día lo hablamos en la oficina. A mí, cuando se abre un bote de pelotas de tenis, me encanta ese olor. Sí, Sí, no sé por qué, no sé si me recuerda a mi infancia, pero sí. a mí me gusta cuando abro uvas. Un ¿sabes? bote, Un sí. bote de uvas así, me gusta también. Vale. Raro, ¿no? No, no, oye, me parece, me gusta Esto es de como huele un tenis. buen arroz. ¿Cómo? De tenis. Ahora, hay quien dice que le gusta el olor a gasolina. No, eso no. Me gusta el olor a zapatillas nuevas. Zapatillas nuevas también. Zapatillas nuevas, ese es muy típico. Dime ahora quién es tu contacto en el móvil más famoso. Neymar, creo. Neymar. Neymar. Y ya por último, ¿quién es tu mejor amigo en el fútbol? Bueno, tengo muchos, pero me quedo con los brasileños de aquí porque estamos todos los días juntos, Vini y Mili. Os vais de vacaciones Sí. juntos, y es que sois, vamos, uña y carne. Siempre, los dos, y entonces me quedo con ellos. Pues nada, perfecto, Rodrigo. Muchísimas gracias por estar hoy con Gracias. nosotros y mucha suerte en la semifinal. Gracias.